Queridos amigos, bienvenidos a este último día del mes de abril en el que tenemos también tertulia, como cada miércoles, más que palabras aquí en TVR, en una semana, pues no sabe uno cómo definirla, también vertiginosa, complicada, interesante, de luces y sombras. Ya ven que no hay tregua para la actualidad en nuestro país, en nuestro territorio, también en el ámbito internacional. Hablamos de aranceles, de repente también somos expertos en el Vaticano y hoy tendremos que referirnos a cuestiones energéticas, pero es lo que hacemos en un medio de comunicación como este y más con los compañeros que vienen hoy al plató para abordar ese y otros asuntos. Domingo García Pozuelo, ¿qué tal estás? Bien, gracias. Luego entramos en detalles del apagón, de cómo te pilló, en fin. Bueno, sin mayores problemas. Vale, eso es lo fundamental. Jesús, Chuchi, bienvenido, ¿cómo estás? Pues muy bien, también. ¿Con ganas? Con ganas, sí. A pasar un rato entretenido. Esto es lo que se trata. María Ángeles, bienvenida. Hola. Focos encendidos, cámaras también funcionando. Damos por hecho un montón de cosas que de repente se nos van, Sí. Pero hoy las tenemos. Sí, ahí por lo menos no las tenemos que echar en falta. Eso es, hoy no, nunca sabe uno cuándo va a volverse a repetir, pero quién sabe. Toño del Río, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Mira que hemos vivido cosas en esta profesión, tú un montón. Y lo que nos queda. Y bueno, algún apagón habrás vivido también, ¿eh? No recuerdo nada, ni siquiera parecido. Pero a efectos locales, pequeñitos, se ha ido la luz del barrio y os pilla en el periódico y la rotativa. Una cosita así, ¿no? Sí. Yo creo que en el periódico no nos ha llegado a afectar nunca porque había grupos que nos permitían tener cierta autonomía de trabajo. Pero vamos, no, desde luego una cosa como la de ayer no ni parecido. No la hemos vivido más que eso, hasta este lunes. Pues vamos ya con ese primer asunto, con ese argumento de la actualidad que la sigue marcando hoy. El apagón que vivió nuestro país, también Portugal, alguna pequeña zona del sur de Francia y las múltiples reflexiones que hay en torno a esa noticia, las políticas, las autonómicas, las que tienen que ver también con el comportamiento de los ciudadanos, la gestión de las emergencias, el escenario que se abre ahora con las renovables, si es aunque parece que se descarta, un ataque deliberado. En fin, todo está sobre la mesa porque precisamente también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto todo sobre la mesa, ha dicho no hay que especular, pero no se descarta nada, que eso, Jesús, es una de las cuestiones también importantes de este momento, ¿no? ¿Cómo lo ves? Solo sé que no sé nada. Eso es. Efectivamente, y es lo que está pasando. Unos dan una versión, otros dan otra. Al final, yo creo que la red eléctrica de un país, yo creo que debe tener los suficientes mecanismos para que si se desenchufa un cable, no se caiga entera. Claro. Me imagino que lo que dicen ahora, que el punto ese álgido de producción de energía solar, que dejó de funcionar en un momento dado o dejó de aportar al sistema y que produjo la caída. Yo me imagino que tiene que haber mecanismos, porque no será la primera vez que las energías renovables están produciendo energía considerable, vamos, para casi tener el sistema abastecido por estas energías. No sé qué pudo pasar, porque tampoco, 48 horas después, tampoco nos han explicado exactamente qué es lo que ha pasado. Todo son suposiciones, parece que se descarta, pero no se descarta si es un ciberataque, entonces todo sigue abierto. Ya veremos a ver qué es lo que nos cuentan o qué es lo que nos dicen. ¿Cómo lo viviste tú, esas Pues horas nada. de incertidumbre? ¿Cuál fue tu sensación? ¿Cómo? No, pues al principio estábamos en la sede del sindicato y allí estuvimos aguantando. Al principio me imagino que será como a todos, esperábamos que era un apagón normal que volvería pues en 3, 4 o 5 minutos a todo tirar. Según iba pasando el rato, pues... ¿Cómo os ibais informando? Pues había ciertos móviles o ciertas compañías telefónicas que sí que tenían en ciertos momentos algo de cobertura, y podías ir mirando a ver qué es lo que estaba pasando, hasta que vimos que era una caída a nivel nacional, que había ciertos países como Portugal o ciertas zonas de Francia que también había pasado, y ya pues dijimos, coño, esto ya no es algo local, esto ya empieza a ser algo más serio. Aguantamos hasta la hora de cerrar y luego por la tarde volvimos a abrir, y justo abrimos nosotros a las 5 y a las 5:10 llegó la luz, trabajando normalmente, tampoco sin más problemas, vamos. Muy bien. Domingo, lo primero, tú también, ¿cómo lo viviste? Y luego,
sensaciones. A ver, ¿dónde estabas? Estaba en casa. Sí. Bueno, no, iba por la calle, por Pérez Galdós, Sí. y vi que había unas sirenas de estas alarmas de algún comercio que se había disparado. Bueno, pensé que sería una cosa, pues eso, circunstancial, Sí. pero luego empecé a ver que todos los comercios, según iba avanzando por la calle, estaban todos cerrados, vamos, o en penumbra, ¿no? Sí. Y al final, cuando llegué a casa, me di cuenta que no era una sola cosa de la calle, sino que era de todo el barrio, de toda la zona. Y luego ya en la puerta de casa me encontré con unos vecinos que me dijeron que era a nivel de toda España. Y a partir de ahí ya empezamos a saber un poco de cómo iba la cosa. Claro. En casa pues tuvimos que subir los 8 pisos andando, ¿eh? y comimos de latas, que creo que es lo que ha hecho muchos españoles en un momento determinado, porque en mi casa hay un kit de supervivencia desde siempre. O sea, hay tener un poquito la despensa, ¿no? Sí, claro, hay latas, hay un poco de todo. Sí. Y bueno, la verdad que fue sin mayor contratiempo. Respecto a la pregunta que le has hecho antes a Toño, si había vivido ya otros apagones, perdón, la verdad es que yo he vivido algunos apagones, y no como este, que son brutales, pero bueno, las penurias que había por las infraestructuras en la época de la dictadura, pues eran muy corriente que se quitara la luz o se perdiera la luz. Y voy a contar una anécdota que de un catedrático de la Escuela de Arquitectura, que ya he contado en alguna ocasión otras, y que era un hombre muy redicho, que era don Antonio Camuñas, que nos daba materiales de construcción. De un día en un examen se fue la luz. Y en vez de decir, oiga, ¿qué pasa tal? Pues dijo, haga usted caballero aspirante. Los estudiantes éramos caballeros aspirantes. Y entonces dijo, haga usted el favor de avisar a Lugier. Tampoco decía la ordenanza o tal, Lugier. Y apareció Ureña, que era un gallego con unas uñas bastante guarras y un aspecto muy dejado, y le dijo, dígame usted, Ujier, ¿cuál es la causa de la falta del suministro de energía eléctrica? Con estos términos. Y dijo el Ujier, que se han jodido los plomos, don Antonio. Entonces, al final, claro, el otro día se nos cayeron los plomos, se nos fundieron los plomos. Yo me recuerdo a mi padre, pues quitando la tapa de unos, eran de material cerámico, se levantaba la tapa, se ponían otros hilos, supongo que cada vez más gordos, con lo cual se podía sobrecalentar la instalación y dar problemas, pero al final ponían eso porque poniendo la plancha pues se saltaba la instalación. O sea que bueno, esto fue una historia de difícil digestión en cuanto a no para la sociedad, que realmente pues, tuvimos un comportamiento yo creo que bastante ejemplar y bastante tranquilo, sino una de difícil digestión desde el punto de vista de administración y política. ¿Por qué? Porque realmente demuestra que estamos en una debilidad terrible y que hay una incompetencia también bastante grande respecto a cómo funcionan ciertas áreas de la administración y ciertas áreas políticas. Toño, lo mismo, las dos vertientes, la personal y luego la reflexión. Yo estaba con el ordenador y puse el microondas y al saltar dije, joder, ya tengo que subir la potencia, pero no, luego ya me di cuenta de que no, pues un poco como a todos, ¿no? Estaba con un grupo de gente, estábamos con los ordenadores, seguimos trabajando porque los ordenadores saltaron a su batería, hasta que bueno, pues nos empezamos a enterar de lo que iba ocurriendo. De la otra parte, bueno, pues mi primer análisis es que lo primero que me sentí fue huérfano durante muchas horas de ninguna explicación, más allá de que luego tarden más o menos en decirnos cuáles han sido las causas, porque incluso la que tú has comentado forma parte de esa rumorología, de esas teorías que están circulando, que hoy es a expertos, no a gente como yo, vamos, que no tengo ni idea, a expertos decir que eso para nada, que no tiene nada que ver, que es imposible que las renovables sobrecarguen ningún sistema para cargárselo, que eso es, bueno, pues que alguien se le ha ocurrido decir eso, hizo un tuit, le salió muy bien, pero que eso es imposible. Pero sí que eché de menos una reacción más inmediata de alguien, de alguien que está diciendo, señores, ha pasado esto, no estamos en la Tercera Guerra Mundial, no nos ha atacado Putin, que era lo que todos estábamos, o lo que más rumores había, y bueno, y seguiremos informando. Y ese seguiremos informando tenía que ser pues casi un continuo de alguien en las teles, en las radios y en los medios que todavía estaban funcionando, sobre todo en las radios, dando explicaciones. Sí, fue apagón también informativo. Yo creo que el responsable del plan de comunicación de crisis de la Moncloa, espero que ya esté absolutamente cesado, si no ha presentado ya su dimisión, porque ha sido todo un ejemplo de cómo no hay que comunicar en tiempo de crisis. En tiempo de crisis hay que comunicar inmediatamente para no dar lugar a la especulación. Mira. Y aquí lo que se hizo fue el silencio. Sí. Y el silencio es lo que ha dado lugar a tantas especulaciones, a tantas teorías, y dentro de esas teorías es que cabe todo, pero como además todos somos unos ignorantes, todos, menos 10, habrá 10 que entiendan de este tema, pero 10 entre 45 millones,
es un porcentaje muy bajo. Entonces los demás lo único que podemos hacer es callarnos y esperar a que nos cuenten. Estabas al hilo de esto, Toño, hemos recopilado lo que ocurrió en Portugal, que también perdieron el suministro a las 12:33 minutos. A la 1:37, es decir, una hora después, compareció el ministro Antonio Leitão. A las 2:20, el ministro de Defensa. A las 2:30, la portavoz de presidencia de la Unión Europea. Y en España, pues hasta las 6 no apareció el Yo no lo he entendido, porque es que además es de manual, te quiero decir que esto no lo de la comunicación en crisis no me lo invento yo, eso es de manual, eso se estudia. Tú lo has estudiado, eso se estudia. Si no lo buscas en Google o se lo preguntas al chat GPT y te dice cómo tienes que hacerlo. Entonces no entiendo, peor en este caso no lo pudieron hacer. Luego entramos que tienes una reflexión interesante también sobre cómo se ha gestionado aquí en nuestra comunidad, que Sí, eso sí, tiene también por supuesto. bastantes lecturas, pero María Ángeles, tú lo viviste, has dicho ahora fuera de cámara y fuera de micrófonos que aprovechaste para irte a almorzar. A ver, es así, ¿dónde Sí, estabas? yo estaba en la calle, además Vale. es que me enteré al segundo semáforo que atravesé. Estaba ya sin- sí, sin porque luz. además es que era muy curioso porque pues parecía que los semáforos se habían quedado sin luz y la gente pues en los coches dejaban pasar a los peatones, o sea, todo como muy normal. Y al segundo que atravieso pues ya dice uno, oye, que se ha de ir la luz, salieron los de los comercios, no sé qué, entonces ya vi que se había ido en plan general, ¿no? Y luego, nada, pues como estaba en la calle, estaba la gente más informada, donde más informada estaba, porque alguno tenía todavía, usaban... radio, datos, Sí, el no, móvil. todavía estaban Los usando datos, datos. Todavía era el momento de que la gente no estaba preocupada, estaban viendo un poco qué pasaba y tal, y dijeron que se había caído en toda España. Y entonces dije, buah, esto hasta mañana casi seguro que no tenemos luz. Así que las latas mejor en la despensa y yo voy a ver si en algún bar o algo pues podemos comer un sándwich o así, ¿no? Agradecidos los de los bares porque, claro, estaba así el personal. Y entonces, había que sacar género un poco, ¿no? Claro, eso dijo, hay que sacar género, que habrá que cerrar. Así que Así eso. fue, así fue. ¿Y tu reflexión, tu análisis así a bote pronto? Bueno, a bote pronto considero que hay un problema en la infraestructura de eléctrica. Un problema que tienen que abordar. No sé cómo, porque no soy técnico, pero Sí. eso está claro que existe un problema. 2. Eso es un problema de fondo. El desencadenarse se puede desencadenar por muchas circunstancias, que es lo que tendrán que determinar. Pero a mí me preocupa, que me parece que es por donde van las cosas, que van a hacer que es una cosa de fuerza mayor, ¿no? Fortuita, porque ahí vienen todas las demandas de todos los pequeños comercios, pues la pescadería tuvo que tirar el pescado, el de la carnicería tuvo que tirar la carne, los de los bares lo que les sobró. Entonces, si es fuerza mayor, no hay indemnizaciones. Eso es una derivada muy interesante. Claro, pero es que encima van a depender de lo que digan los informes de las eléctricas y básicamente del Estado, fundamentalmente, porque yo creo que la parte técnica la controlan ellos, es muy difícil Sí, que ahí es un mundo muy técnico, muy cerrado y de difícil comprensión. Entonces, lo de la falta de información también igual tiene algo que ver con eso. O sea, la ley en eso sí que está claro por lo que yo he leído después, evidentemente, porque antes a mí este asunto me interesaba entre poco y nada. Es la ley obliga cuando ocurre una cosa de estas, ya no un apagón general, sino apagones incluso más limitados, a que sea la administración, el gobierno, el que haga su informe. Por supuesto, tiene que exigir la información a las eléctricas que hasta ayer se estaban negando, como según se nos ha dicho, y las propias eléctricas parece ser que lo han reconocido. Y luego tiene que haber un informe independiente de la Comisión Europea. Sí, ya, pero es que lo que... Ya, nombre, Portugal la ha pedido, no es obligatorio por ley, en España es obligatorio. Pero es muy difícil... Creo que no es nada sospechoso si son dos administraciones tan diferentes, de origen tan diferente y con manos tan diferentes. Pero es que la parte no es que técnica... no soy conspiranoico... No, conspiranoico no. La parte técnica de lo que ha ocurrido técnicamente es difícil saber, Bueno, salvo los que están allí. Habrá peritos que decían en nuestros tiempos... Es complicado. Ocurre es que si se señala un responsable, el consorcio de seguros ya no asume el... Y si no se señala, seguramente tampoco. No, si no se señala si es una catástrofe natural, si es un... Claro, pero ahí está Claro. la calificación que a eso se le dé, y esa calificación no creo que vaya a ser tan sencilla, No, porque por lo que ha supuesto pasado que dentro de la Claro. central... ¿Quién es el dijéramos, responsable? ¿A quién se va a señalar? ¿Cuántos son? Es que, O sea, para mí, por es ejemplo, verdad, el hay matiz una... de Toño es interesante. Para mí sí. hay una causa de fondo que es
que la estructura de la red eléctrica no cumple los requisitos para cómo está funcionando en la actualidad. Y eso sí que hay informes. Por lo tanto, para mí, esa sería la causa de fondo. Pero si hablan de cuestiones decir que es la causa de fondo cuando nadie te había dicho una causa de no, fondo. digo para mí. Pero es verdad, para mí. Ha habido porque yo ahí no avisos, claro, avisos previos, ahí va a estar la cuestión de si hay indemnizaciones o no, y eso sí que va a ser importante, porque hay mucha gente afectada. O sea, que eso me parece una parte importante. Ha habido, y por eso también se señala y se subraya, como decía también Chuchi, había advertencias. Se estaba diciendo, puede pasar, las energías renovables tienen poca capacidad de adaptarse a picos y caídas y ahí puede haber problemas. Pero a lo mejor tienen poca capacidad también porque estamos invirtiendo en producir mucha energía eléctrica sin preocuparnos dónde la almacenamos en caso de esos picos. Exactamente. Que ofrecen poca inercia. Que sé que es más complicado almacenarla que el producirla, ¿no? Pero bueno, ya deberíamos estar pensando en cómo en esos picos. De todas maneras, todo lo que ha pasado, en el pasado ya había pasado. O sea, que todo esto tiene que estar previsto. Yo no me creo que la red eléctrica de un país funcione un poco así, como a la ligera, entre comillas, ¿no? De que si se van a producir picos, si no se van... Cuando tú estás metiendo energía verde en el sistema, sabes que no es estable. Si hay más luz, pues se producirá más. Si hay más sol, se producirá más. Si hay más viento, pues se producirá más si hay energía eólica. Y si baja de repente el viento o baja el sol porque pasa una nube, me imagino que producirá menos. Entonces ya sabes esa problemática de la energía verde. Lo tendrás previsto. Claro. Eso lo tienes que tener previsto. Es que el problema es que no está previsto. Claro, se estaba avisando. pero ¿qué es lo que está pasando? Que se está desmantelando, como también dicen, ciertas producciones energéticas de luz que no le son agradables al gobierno, por decirlo, como puede ser la nuclear o puede ser la Pero es que estamos entrando en el mundo de la especulación. Estáis dando por cierto lo que estáis diciendo, y es que hay técnicos que yo he de decir justo lo contrario, que no es cierto que las centrales, que la generación de energía verde, de energía limpia, en España ahora mismo el 60% de la energía que consumimos es energía verde. Perdona. Entonces, no es cierto que sean capaces de colapsar un sistema, ni este ni ninguno, porque el sistema está preparado para otras cosas, que la causa será otra, que esa causa no existe como tal. Entonces, no podemos hablar sobre algo que está como bueno. Pero, Toño, aquí han salido los gobiernos a la televisión diciendo, y los medios y anteriores, diciendo y vanagloriándose de la cantidad del tanto por ciento que las energías renovables que están aportando al sistema. Esto no tiene nada que ver. Sí, no, pero que sí, entonces sí que están produciendo el 60% y están apoyando el 70% y el 80%. Esos son datos. Lo que dice Toño, que eso no tiene por qué hacer caer el sistema. Eso todavía no lo sabemos. Eso lo he oído yo. A técnicos, anoche estando escuchando a técnicos de los que entiendo que entienden, es lo que digo, que eso es un bulo que está corriendo, que es imposible. Que todo tiene que estar previsto. Entonces aquí dar eso como cierto me parece que estamos haciendo un flaco favor a la gente. Que no lo doy por cierto, Toño. Lo que te estoy diciendo es que todas esas cosas las tiene que tener previstas. ¿Pero tú te crees que no están previstas? Pues por lo que vi el otro día, no. Pero que es que eso sí está previsto. Ya te estoy diciendo que eso no es. Yo creo que no sabemos lo que pasó. Yo no tengo ni idea de lo que pasó. Hemos pasado de la guerra de Putin al ciberataque y ahora ya nos declaramos todos. Es la desinformación. Y luego, y luego ya llevarlo a la deriva. Llevamos 48 horas sin que nadie nos diga nada. Bueno, porque y no entonces, lo sabrán. No lo saben, y ahí es donde están las especulaciones. Pero, por ejemplo, un país como Portugal, pues bueno, está siendo más comunicativo con sus ciudadanos, con la Unión Europea y con sus ciudadanos que nosotros. Pero Portugal tampoco ha explicado todavía las razones. Evidentemente, ¡claro! que no saben, pero que no la saben. Pero tú, cuanto más tiempo permanezcas callado, más das en Portugal saben una cosa, que el origen del problema está en España. Eso es lo que han dicho. Están convencidos. Sabemos otra cosa, que el origen está en Domingo, que te veo muy... Yo quería puntillar una cosa. Que con independencia de cuál ha sido la causa de fondo, es decir, si han sido las... No, la causa de fondo o de origen, es que son dos cosas diferentes, María Ángeles. La causa de fondo es la que es que existe una red que funciona de una manera y que ha pasado algo. Eso es la causa de fondo, vale. La red, con independencia de que sean las energías renovables, que probablemente lo sea, y desde luego lo que no voy a... Probablemente lo sea porque lo decides tú. No, que probablemente no sea, o sea, da igual. Quiero decir que no voy a entrar en el debate, que muchas veces se quiere ir a polarizar el debate de energías renovables sí, energías renovables no, energías limpias o tal. No voy a entrar en ese debate. Lo que sí que está claro es que la red no tiene un mecanismo de seguridad
para que no caiga la red entera. Evidentemente, se ha demostrado, Vale, eso se ha demostrado el lunes. Vale, pues eso es una causa. Es la única evidencia, no eso es una causa, eso es un pero eso es la causa esencial para mí, porque se podía haber caído una parte, se podía haber caído, no tiene mecanismos de seguridad. Es decir, la red tiene un mecanismo de seguridad para que las centrales y tal no les afecte la avería, por lo tanto se desconectan. Vale, eso me parece razonable y lógico, pero no tiene un mecanismo de seguridad para aislar el incidente original, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces, eso para mí es la causa que hay que solucionar. Y eso sí que me parece a mí que trae como consecuencia indemnizaciones a los demás, con independencia de que haya sido luego por una cuestión de fuerza mayor, fortuita o de lo que sea, da igual. Porque sea lo que sea, seguimos expuestos, mientras eso no se solucione. Domingo, que te veo muy... No, bueno, es que es un tema muy complejo. Evidentemente esto hay que ser muy experto en el tema para poder opinar con cierto conocimiento, como es lógico. Todos los que estamos aquí hemos leído todo tipo de cosas, hemos oído a locutores y a televisiones y demás donde han dado pues una serie de informes. Hemos visto vídeos rescatados de hace ya unos meses o unos años donde habían alertado de estos expertos, habían alertado de este tema. Entonces realmente yo no creo que la red eléctrica española y su organización informática sean deficientes. Yo creo que probablemente será una buena organización y estará en manos de buenos expertos. ¿El por qué ha pasado? Pues la verdad es que cada día estoy más perdido, porque esto es un mundo muy complejo y un sistema muy complejo, y la electricidad no es un tema muy fácil, ¿eh? No se entiende ni la factura. Bueno, yo la factura la entiendo y lo he dicho alguna vez en esta casa, pero al final... Madre mía, no, es verdad, es muy fácil. Si te vas a la parte de atrás, ves la potencia que tienes contratada y lo que te cobran por esa potencia, ves el alquiler del contador, ves el IVA, etcétera. O sea, es bastante fácil. Lo que pasa es que se crea un mito en torno a la factura de la luz, como que no se entiende nada, y es relativamente fácil, incluso para personas no expertas. Pero tú, ¿por qué has sido caballero aspirante? Probablemente fui caballero aspirante y eso me salvó de esta quema. Yo lo que sí quiero criticar es cómo se gestionan esas empresas que dicen privadas cuando les conviene y públicas cuando les conviene también. Y entonces, ¿por qué tenemos a una persona que la conocía más personalmente por una cuestión meramente azarosa cuando era ministra de Vivienda, y yo estaba de decano del colegio y tuvimos una reunión de esas entusiastas que organizaba el consejo con la ministra, que era de nuestro ramo y por lo tanto había que acercarse a ella? Y claro, una registradora de la propiedad, tengo el máximo respeto por los registradores de la propiedad y por cualquier otra de las múltiples cargos, notarios, etcétera, que puede haber en este país, que hacen unas oposiciones enormemente difíciles y que están capacitados y preparados para lo que hacen, por lo menos sobre el papel. Pero claro, poner a una registradora de la propiedad, que antes ha sido ministra de la Vivienda, que tampoco es exactamente que tenía que ver con la vivienda, como cargo y directora con 500 y pico mil, 540.000 euros al año, que es el sueldo más alto de todos los de la administración, al frente de un sistema de regulación de toda la generación de energía eléctrica y su distribución, pues hombre, parece un poco chocante y no creo que sea la persona más idónea, pero al mismo tiempo digo que es que estos cargos están sometidos a esta especie de feudalismo en el que vivimos dentro de este país, que es un presidente de gobierno que nos trata a todos, incluidos sus propios ministros, como siervos de la gleba, y que él es el que corta el bacalao y el que dice por aquí va y por aquí no va, y el que se dirige a la sociedad a través de una ficticia rueda de prensa en la que no hay un solo periodista y en la que hace gestos como si estuviera realmente mirando a uno a otro, tal, porque todo se ha transformado en un juego en el que en el conjunto de la actividad política de este país es plenamente una estafa. Beatriz Corredor. Beatriz Corredor, en eso voy a discrepar un poco. Y presidenta de Red Eléctrica. Bueno, a eso estamos aquí, para discrepar. Quiero decir que tú para ser ministro no necesitas ser un técnico en la materia. Pues mira, déjame que te haga una breve aportación. Hace pocos días una persona que estaba como miembro del Consejo de Energía Nuclear, creo que se llama más o menos así, dijo que ella no sabía, no tenía ni idea del tema y lleva bastantes años en el cargo, pero que era bueno que hubiera gente que no tuviera ni idea porque así aportaban otro punto de vista desde fuera, lo cual me dejó sorprendido. Y entonces me hizo pensar, bueno, pues esto ponemos a una persona que no tenga ni idea de cómo se hace una intervención quirúrgica, lo metemos en quirófano y le dice... Es una frivolización. Con todo mi respeto y afecto, es una frivolización que se ha hecho, esta idea que tenemos instalada en este país, no sé en otros, de que cualquier político, sea lo que sea, simplemente por su militancia, que ha venido desde las juventudes de X partidos, del que sea, y va ascendiendo en muchos casos por la culos, como decía Trump. Lo hemos visto también, perdonad, con la Dana, la responsable de emergencias,
admitiendo ante el Que no juez tenía ni idea. que no tenía ni idea Pero de las perdona. Y eso es que- es un problema. Que hay que estudiar primero de Dana, segundo de Dana y tercero de Dana. No, no, perdona, Pero eso a mí me parece que no tiene nombre. Es decir, y poniendo ya el ejemplo claro, para ir a un juicio, evidentemente tienes que ser técnico y conocer la materia, pero para organizar la estructura de la administración de justicia, no necesariamente tienes que ser un técnico. Tendrás que saber parte de la estructura y tendrás que tener buenos técnicos a tu lado que te digas, si tomas esta decisión, las consecuencias son estas. Si tomas esta decisión, las consecuencias son estas. No eres Yo no tú veo- el que tienes que ser el técnico. Claro, yo no Yo veo es que no problema. creo en la, Son cosas yo en la distintas. tecnocracia, no creo. Tenemos que hacer Yo una para pausa, ciertas ¿eh? cosas sí. Y la prueba más evidente de ella, y hablando de la Dana, es que la variante del Turia, para que realmente no pasara lo que pasó, y que libró a Valencia, no a Paiporta y a toda esta Pero zona, voy a contestar yo también. fue Afectándote. cuando el gobierno de la dictadura era un gobierno tecnócrata, y entonces el Ministerio de las Públicas, que tenía mucho poder, lo sigue teniendo, pues de alguna manera fue el que organizó aquello y convenció al dictador para que de alguna forma se hiciera aquello que libró. ¿Y sabes Es quién decir, los firmaba técnicos los- sirven para algo. ¿Y sabes quién firmaba los proyectos de las viviendas que ahora están yendo donde ha muerto gente? Arquitectos. Hombre, claro. Ah, Claro, entonces, si son Claro, gente ¿por qué? preparada, Porque el urbanismo... que no el ur- hubiesen firmado. El urbanismo se hace en función de unas previsiones políticas y de unas directrices políticas. Pedro Sánchez dijo que se habían perdido 15 gigavatios. Sí. Están aquí. Está encendida la tertulia y el debate. Está eléctrico, no se vayan, pausa y ahora regresamos. Hasta ahora.